La España boba fue un periodo de la historia de la República Dominicana. La guerra que España liberaba en Europa y el hecho de que las colonias más ricas estaban en procesos de independencia eran las causas del escaso interés de las autoridades peninsulares españolas hacia su colonia en Santo Domingo en el periodo comprendido entre 1809 y 1821. Santo Domingo había agotado las riquezas que llamaban la atención en España. La poca atención de las autoridades españolas hizo que ese periodo fuera reconocido popularmente como la España boba. Historia. Al terminar la guerra de Reconquista, la colonia de Santo Domingo quedó devastada y en la más absoluta miseria. La situación no varió en los años siguientes, ya que el gobierno de España debía afrontar las luchas internas de sus cortes. Los movimientos de emancipación que emergían en sus grandes colonias de América del Sur y México, así como la amenaza que los Estados Unidos representaban para sus posesiones coloniales en América del Norte. Mientras gobernaba el general Jean-Pierre Boyer en Haití, un grupo de dominicanos encabezado por José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de España en Bel-Air el 8 de noviembre de 1821. Esto motivó que Boyer invadiera la ciudad de Santo Domingo el 8 de febrero de 1822 con un ejército de 10.000 hombres, tomando el control de toda la parte de la isla, donde permanecieron por espacio de 22 años. Antes del dominio haitiano, muchas familias criollas optaron por emigrar del país por destinos a otras islas del Caribe, Europa y Estados Unidos. En 1825, Francia reconoció la independencia de Haití. El periodo de dominación de la isla fue de 1822 a 1844. Se caracterizó por la decadencia de la economía, la cual se vio profundamente afectada por medidas impositivas que gravaban el comercio. La ocupación francesa. El periodo de la ocupación francesa en Santo Domingo no generó grandes críticas, más fue un periodo de gran bonanza económica donde el gobernador de la isla, el general Louis Ferrand, se cuidó al no dañar el orgullo hispánico, atacando el discreto napoleónico en 1803. En el mismo ordenaba respetar los usos. Esta armonía fue quebrantada por Ferrand, prohibió el trato comercial con los haitianos, especialmente ganado y madera. La batalla de Palo-Hincado, la situación se tornó más compleja a cuando al principio de 1808 los franceses invadieron España. Los partidarios de España se organizaron rápidamente. El gobernador Ferrand precipitó una gran contingente, decidió terminar de un solo golpe con la conspiración. El líder de la revuelta, Juan Sánchez Ramírez, se convirtió en el nuevo gobernador español de la isla de Santo Domingo en 1809, iniciando una era conocida en la historiografía dominicana como España boba, periodo que culminó el 1 de diciembre de 1821 con la independencia efímera de José Núñez de Cáceres. La economía en la parte oriental sufrió un serio revés. Apenas se producía para subsistir. No había suficiente circulante. España estaba más interesada en las colonias mayores y había fondos de empleados de la corona. Conspiraciones. Durante el periodo que siguió a la Reconquista, España boba, ocurrieron varias conspiraciones orientadas a derribar el poder español, especialmente durante los años 1810 al 1812, años en que la situación económica se volvió insoportable para la élite intelectual. Algunas de ellas buscaban crear un país independiente, mientras que otras buscaban la anexión de Haití u otros países. Algunas de estas conspiraciones fueron estimuladas por las noticias de los levantamientos contra España que llegaban a Santo Domingo procedentes de Caracas y otros puntos de América, donde los grupos criollos se lanzaban a la guerra por su emancipación. Este periodo de infructuosas conspiraciones fue iniciado por Manuel del Monte, un pariente cercano del comisario regio Francisco Javier Caro. Del Monte fue descubierto, reducido a prisión, sumariado y remitido a España, sin mayores consecuencias, ya que pudo volver a vivir en Santo Domingo gracias a la influencia ejercida por su pariente en la corte.
Otro conspirador fue un habanero conocido por el nombre de Don Fermín, quien en España, en 1809, tramó con el propósito de declarar a Santo Domingo independiente de esta. Fue acusado de sedicioso y encerrado durante 7 años en Fortaleza Osama, antes de ser embarcado hacia la península. Hubo en estos mismos tiempos un complot de 4 sargentos franceses que intentaron dar un golpe de estado para restituir la colonia al gobierno francés, pero fracasaron en su intento y fueron fusilados. Pero la acción más importante encaminada a eliminar la segunda dominación española bajo el régimen de Juan Sánchez Ramírez sería la indebidamente denominada por el vulgo con el nombre de Revolución de los Italianos, a causa de haberse comprometido en ella un oficial de esa nacionalidad, lo que hizo pensar al pueblo que todas las tropas y oficiales piemonteses estaban igualmente comprometidos. Esta conspiración fue descubierta a mediados de 1810 y los complotadores fueron llevados al patíbulo bajo la acusación de querer levantar en armas la guarnición de Santo Domingo, para repetir lo que había ocurrido el 19 de abril de ese año en Caracas, donde había estallado un movimiento independentista contra España. 2 años después de haberse malogrado la Revolución de los Italianos, se inició otra en la que también participaron destacadamente los negros esclavos y libertadores de las proximidades de la ciudad de Santo Domingo, especialmente de los alrededores de la actual Villa de Guerra. La revuelta de los negros. En 1812 sucedió una revuelta en la que participaron mayoritariamente personas de color, tanto esclavos como libertos. En ese entonces ya Sánchez Ramírez había muerto y gobernaban la colonia interinamente el coronel Don Manuel Caballero y el licenciado José Núñez de Cáceres, este último con el cargo de teniente de gobernador e intendente político. Esta trama tuvo por causa el recrudecimiento de las tensiones raciales y sociales en la colonia, luego de la proclamación de la primera Constitución Liberal Española en ese mismo año. La Constitución apenas tuvo repercusiones en la colonia de Santo Domingo, donde las dificultades económicas se agregaban otras de índole política, producidas por el descontento, particularmente entre esclavos y libertos, ya que las autoridades de la colonia impedían la aplicación de las disposiciones de dicha Constitución. La intriga estuvo a punto de concentrarse en un levantamiento en la noche del 15 al 16 de agosto de 1812, pero fue evitado debido a una delación. El pretexto esgrimido por los conjurados fue la negativa del gobierno a conceder la libertad de los esclavos. Morilla, testigo de los hechos, aunque de corta edad, por entonces afirma que perseguía la libertad de su raza y a herirse a la República de Haití. Entre sus cabecillas, José Leocadio, Pedro de Seda, Pedro Enrique y Marcos debían concentrarse en Mojarra y desde allí trasladarse a Monte Grande, que era asiento de partido, alcaldía creada en 1786 y cuyos habitantes tuvieron importante participación el 27 de febrero de 1844. Con el tiempo dicha comunidad desapareció y ahora no hay seguridad de su desplazamiento original. Seda, Enríquez y Marcos fueron condenados al subir al patíbulo. Los también implicados José María Osorio, Dionisio y Domingo presenciarían el suplicio para luego recibir 100 azotes en la picota y 1 año de presidio en la hacienda de su amo, con grilletes y ramales al pie, perdonándoseles la vida porque, aun cuando eran los principales investigadores, luego que percibieron que la ronda lo buscaba, huyeron a la capital y declararon lo que sabían a su amo, quien los entregó el brazo de la justicia.